Saludos y bendiciones, amigos y amigas de Esperanza. Bienvenidos una vez más a Lecciones de Esperanza, la guía de estudio de la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y esta semana estamos compartiendo la temática de la fe del nuevo pacto. Y como siempre, quiero invitarte a formar parte de nuestra familia de Esperanza. Activa las notificaciones, suscríbete a nuestro canal y comparte con amigos, familiares y conocidos estos temas para que juntos continuemos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy hablaremos de el pacto y el sacrificio. Nuestro versículo para este día lo encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pregunta: ¿qué tiene en mente Pedro aquí cuando dice que fuimos rescatados? La palabra rescatado viene de la palabra redimir. Redimir era un término que se usaba antiguamente para poder recuperar cosas o personas que habían caído en esclavitud o que se habían perdido por alguna circunstancia. Entonces, cuando Pedro habla de que fuimos rescatados, utiliza la expresión redención, fuimos redimidos de la vana manera de vivir, del pensamiento que teníamos antes, que estaba desviado, que sencillamente había perdido el rumbo, que de una u otra manera desconocía el propósito de Dios para su vida. Y el Señor nos hace entender que podemos recuperar la promesa de la vida eterna solo con el sacrificio de Cristo, quien fue el que pagó el precio de nuestro rescate. Es por eso que cuando Pedro habla de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz, la idea de rescate o precio a la que se refiere trae a la memoria la antigua práctica que un esclavo era liberado de la esclavitud después de que generalmente un pariente pagara un precio. En contraste, Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado y de su fruto final, que es la muerte. Pero lo hizo con su sangre preciosa, su muerte sustitutiva y voluntaria en el Calvario. Una vez más, este es el fundamento de todos los pactos, y sin él el pacto se vuelve nulo y sin efecto, porque Dios no podría haber cumplido legítimamente su parte del trato, que es el don de la vida eterna, otorgado para todos los que creen. Vamos a buscar en nuestras Biblias dos textos para poder ver qué comparten estos mensajes entre sí. La primera cita la encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una segunda cita la encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículos 11 y 13. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Esto os escribo a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Qué mensaje comparten estos textos? Que podemos tener vida eterna gracias a Cristo, pues Él pagó el precio de nuestros delitos.
de nuestros pecados, de nuestra rebeldía. Y ahora podemos acercarnos al Padre a través del sacrificio de Cristo. Tenemos esta promesa de vida eterna solo porque Cristo pudo reparar esa brecha que inicialmente causó que perdiéramos esa vida eterna. ¿Cómo? Porque solo la justicia y el valor infinitos del Creador mismo podrían cancelar la deuda que teníamos con la ley incumplida. Así de grande era la brecha causada por el pecado. A fin de cuentas, ¿qué se podría decir de la seriedad de la eterna ley moral de Dios si algún ser finito, temporal y creado pudiera pagar la pena por violarla? Solo alguien que es igual a Dios mismo, en quien existía la vida eterna original, que no deriva de otra, podría haber pagado el rescate requerido para librarnos de la deuda contraída con la ley. Así es como se cumplen todas las promesas del pacto. Así es como tenemos la promesa de vida eterna. Incluso ahora, así es como hemos sido rescatados del pecado y de la muerte. Ahora, imagina que el hijo de alguien, en un museo de arte, arrojara un globo lleno de tinta sobre un cuadro invaluable de Rembrandt y lo arruinara por completo. La pintura vale millones. Los padres, por más que vendan todo lo que tienen, no podrían ni siquiera empezar a pagar la deuda. Esta ilustración, ¿en qué medida nos ayuda a comprender cuán grave es el abismo que ha causado el pecado? ¿Cuán impotentes somos para solucionarlo? ¿Y por qué solo el Señor pudo pagar la deuda de la humanidad? Mi querido amigo y amiga de esperanza, aquí hay algo importante que debemos comprender en la lección de hoy. La paga del pecado es muerte. Lo justo era que el ser humano muriera en el momento en que pecó. Pero Adán y Eva no murieron en el momento que le fallaron al Señor. Pero ese día hubo muerte en el Edén. La piel con que se cubrió la desnudez de Adán y Eva era piel de un animal que tuvo que morir. Alguien tenía que pagar esa deuda. Y por eso el Señor Jesús, entendiendo la fragilidad humana, sabiendo que el hombre al morir pagaba su deuda, pero ya no tenía esperanza de seguir viviendo, porque moría en la misma condición. Si el Señor lo levantaba con la misma condición pecaminosa. Por eso tenía que haber un rescate, tenía que haber una redención. Y nosotros debemos ahora, por fe, aceptar lo que Cristo hizo, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra perspectiva de vida, entender y comprender que nosotros somos impotentes. Y la única manera de lograr la victoria es aceptando lo que Cristo hizo. Él pagó nuestra deuda, porque nosotros no podemos pagarla. Él es el único que nos transforma. Y Él desea que nuestra comunión con la deidad sea permanente, pero tenemos que depender de esa divinidad. Tenemos que depender de Dios en todas las cosas. Por eso, dentro del pacto, cuando tú y yo reconocemos lo que Cristo hizo y vivimos para el Señor, entonces dependemos de Él, física y emocional y espiritualmente. Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador y también es nuestro redentor. Y esto es, mis queridos amigos, una lección de esperanza. Será hasta una próxima oportunidad, cuando continuaremos estudiando el tema de la fe del nuevo pacto. Que Dios te bendiga en este día.